La modernidad puso la identidad judía patas arriba. El caos que tenemos en la actualidad dentro del judaísmo, con decenas de interpretaciones sobre lo que significa ser judío o sobre cuál es la manera correcta de ser judío, es consecuencia del encuentro entre el pueblo judío y la modernidad hace unos 250 años. Hasta el siglo XVIII, los judíos tenían muy claro lo que significaba ser judío. Vivían dentro de los guetos o juderías de Europa. El contacto con los no judíos existía, pero estaba bastante limitado. Se regían según sus propias leyes y costumbres. Y lo más importante, los judíos, hasta hace 250 años, estaban convencidos de que la diáspora era un castigo divino por haber violado el pacto con Dios y vivían a la espera de la llegada del Mesías. La función de este Mesías, esperado y anhelado por el pueblo judío, era redimir a los judíos de todos los rincones de la diáspora y reunirlos nuevamente en la tierra de Israel. Esperábamos al Mesías, pero llegó la modernidad. Y una de las propuestas que trajo la modernidad, que llegó con nuevas ideas vinculadas a la ilustración y al liberalismo, fue que los judíos debíamos abandonar el gueto y ser parte de la nueva sociedad en el nuevo mundo que se estaba formando. Ante este amenazante desafío, los judíos, tanto si querían como si no, se vieron obligados a dar una respuesta. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que judíos diferentes dieron respuestas diferentes. Y así, poco a poco, se fueron creando todas y cada una de las formas de judaísmo que tenemos en la actualidad. Hubo judíos que abrazaron la modernidad, se adaptaron a las naciones europeas y crearon las corrientes del judaísmo religioso progresistas, como el judaísmo reformista o como el judaísmo masortí. Hubo judíos que le dieron la espalda a la modernidad, prefirieron seguir dentro del gueto y así surgió el judaísmo ultraortodoxo o jaredí. Algunos se asimilaron entre las naciones europeas y desaparecieron, y otros, viendo el auge de los nacionalismos europeos, decidieron ofrecerle al pueblo judío una alternativa nacional y crearon lo que hoy se conoce como el movimiento sionista. En resumen, un caos identitario. Y así seguimos hasta el día de hoy. Ante este desorden, un pensador y educador judío de origen sudafricano llamado Abraham Infeld propuso un modelo de identidad judía para poder entender el judaísmo en la actualidad. Este modelo se conoce como el modelo de la silla de 5 patas. Infeld postula que el judaísmo en la actualidad es como una mesa con 5 patas. Las 5 patas de la mesa son los elementos de identidad que sostienen al judaísmo en la actualidad. Veamos uno por uno cuáles son esos elementos de identidad, cuáles son esos componentes sobre los cuales se sustenta el judaísmo. No importa la historia, lo que importa es la memoria histórica, es decir, de qué manera los judíos utilizamos los eventos que ocurrieron en el pasado para hacerlos relevantes en nuestra vida cotidiana en la actualidad. La Agadá de Pesaj, por ejemplo, tiene una frase muy famosa que dice: en cada generación debe uno verse a sí mismo como si hubiera salido de Egipto. No es suficiente con saber que hubo un acontecimiento histórico. Es necesario involucrarse personalmente, íntimamente, y hacer lo propio. El pueblo judío se ha comportado a lo largo de la historia y se sigue comportando en la actualidad como una gran familia. No es casualidad que muchas de las fuentes judías hablen del pueblo de Israel con el término los hijos de Israel. Esto se puede entender de dos maneras. Por un lado, los judíos descendemos, según la tradición, de una gran familia, la familia de Abraham, Isaac y Jacob. Además, el primer agente de socialización que tiene el judaísmo se encuentra en la familia. Un niño con padres judíos, con abuelos judíos y con una familia judía será educado dentro de los valores y las costumbres del judaísmo. Y así, a través de la familia, entrará a ser parte de este colectivo nacional llamado pueblo judío. Por otro lado, las actitudes y las acciones para con nosotros mismos recuerdan a las de una familia. Una de las frases más significativas de la literatura rabínica dice: Kol Israel arevim ze baze, que significa todo judío es responsable el uno del otro. La solidaridad que existe entre los judíos de todo el mundo transforma a los judíos en una gran familia. La memoria histórica que tiene el pueblo de Israel nos obliga a recordar que el camino tras la salida de Egipto a la tierra de Israel no fue directo. En el camino nos detuvimos en un lugar muy significativo
llamado el monte Sinaí. Y este acontecimiento, tanto si ocurrió históricamente como si no ocurrió, ha acompañado a través de la memoria al pueblo judío a lo largo de toda su historia. Es posible interpretar el fenómeno del monte Sinaí de muchas maneras posibles, pero lo que no se puede hacer es desentenderse de él, porque en el monte Sinaí el pueblo judío recibió la Torá, que es la base de los valores que tiene el judaísmo. La pata que hace referencia al monte Sinaí representa, por tanto, el pacto entre el pueblo judío y el Dios de Israel, los valores, las costumbres, las tradiciones, las fiestas, la esperanza del pueblo de Israel. Y todo esto comenzó en el monte Sinaí y acompañó al pueblo de Israel desde ese entonces hasta el día de hoy. El pueblo de Israel forjó su identidad nacional, cultural y religiosa en la tierra de Israel. Existen incluso mandamientos especiales que solo pueden cumplirse en la tierra de Israel. En épocas de exilio, jamás nos olvidamos de la tierra de la cual fuimos expulsados y a la cual siempre anhelamos regresar. Por eso, la cuarta pata de esta mesa simbólica que representa el judaísmo es la conexión del pueblo judío con la tierra de Israel. Porque el pueblo judío tiene una relación inquebrantable con la tierra de Israel. Un idioma no es solamente una herramienta de comunicación. Un idioma, en este caso el hebreo, es una manera de entender el mundo. Un idioma es el instrumento mediante el cual se transmiten los conceptos fundamentales de una cultura. No es casualidad, por ejemplo, que en hebreo la palabra kadima, que significa adelante, y la palabra kodem, que significa pasado, tienen la misma raíz etimológica. Y es así como a través del hebreo, que es el idioma de la civilización judía, podemos entender cómo el judaísmo no puede jamás concebir un futuro, porque no puede avanzar hacia adelante sin mirar hacia el pasado o sin sustentarse en lo que hay en el pasado. Del mismo modo, los textos más importantes del judaísmo están escritos en hebreo o con el alfabeto hebreo, y hoy en día el hebreo es el idioma oficial del Estado de Israel, que es el Estado del pueblo judío. Infeld postula que para que este modelo funcione, cada judío debe relacionarse con al menos 3 de estos 5 elementos identitarios, con al menos 3 de las 5 patas de la mesa, que como dijimos son memoria histórica, familia, monte Sinaí, tierra de Israel o conexión con la tierra de Israel o con el actual Estado de Israel, y hebreo, que es parte fundamental de la cultura judía. ¿Por qué? Principalmente por 2 motivos. Primero, por un tema de estabilidad. Una mesa de 5 patas puede mantenerse firme con 4 patas o incluso con 3, pero con 2 la mesa se tambalea y con una la mesa deja de existir porque se desmorona totalmente. Lo mismo sucede con el judaísmo. Un judío puede mantener estable y firme su identidad judía con 3, 4 o 5 de los elementos presentados en el modelo de la mesa de 5 patas de Infeld, pero con 2 o con 1 de esos elementos solamente, su identidad está en grave peligro de asimilación. Y segundo, por una simple cuestión matemática. Si cada judío escoge por lo menos 3 de estos elementos de identidad, no importa cuáles sean, siempre va a haber por lo menos 1 de esos elementos que comparta con todos los demás judíos del mundo. Pero si ese judío escoge solamente 2 de esos elementos, existe una posibilidad no remota de que si otro judío escoge también 2, no haya nada que los una, no haya nada que tengan en común, que no compartan ningún elemento identitario, porque puede ser que los elementos no coincidan. Y es así como Abraham Infeld, en un mundo judío caótico, con una identidad judía caótica, principalmente desde hace 250 años, como consecuencia del encuentro entre el pueblo judío y la modernidad, propone un modelo para que el pueblo judío, en un mundo plural, en un mundo en el que hay muchas formas de ser judío, en un mundo en el que hay muchas maneras de interpretar lo que es el judaísmo, por lo menos siga estando unido, escogiendo por lo menos 3 de estos 5 elementos que él propone, comparando metafóricamente al judaísmo con una mesa de 5 patas.